Momento de hablar de economía en un día muy especial, Ornella, sobre todo porque sabemos que los mercados en parte se mueven a partir de noticias que generan expectativa, o positiva o negativa para ellos. Y anoche, cuando ya habían cerrado los mercados, llegó una decisión de la justicia de los Estados Unidos, de un tribunal comercial de Nueva York, diciéndole a Trump que todas las medidas que había tomado de aranceles recíprocos no eran válidas. No eran válidas, exactamente. Esto llegó, como vos decías, de un tribunal comercial internacional con sede en Manhattan, pero lo cierto es que, bueno, habló obviamente Donald Trump a partir de este fallo, dijo que era un error, que ellos iban a apelar, pero hubo marcha y contramarcha. Bueno, porque en realidad apeló el gobierno de los Estados Unidos. Eso finalmente sucedió hoy. Eso sucedió hoy, le hicieron lugar a la apelación y eso también ha impactado en los mercados, en el comportamiento de los mercados. Sobre todo, la apelación y la noticia de la apelación va a repercutir en las operaciones, o ya está repercutiendo en las operaciones de futuros y por supuesto mañana viernes. Pero hoy el día se ha guiado en función de esa primera noticia, que es un mundo muy expectante, porque si efectivamente quedase firme esa decisión del tribunal de apelación, del tribunal comercial, bueno, muchos de los aranceles que ahora regían ya no van a regir. Los acuerdos que estaban negociándose comenzaban a tener otro cariz. De hecho, se cerró un solo acuerdo comercial, fue el de los Estados Unidos con el Reino Unido. Es cierto que estaba en negociaciones con otros países. En la semana también Trump decidió pausar o por lo menos postergar la fecha de puesta en funcionamiento de los aranceles del 50% a la Unión Europea. Es decir, todo esto fue conformando un escenario donde hoy, si te parece, Ornella, lo vamos a comenzar a repasar. Los mercados respondieron en función a ello. Sí, vamos a ver entonces qué sucedió con las bolsas aquí en el continente europeo. Comenzamos Europa, digo bien. Comenzamos recorriendo el continente. Después vamos a ver lo que pasó en América y en Asia. El IBEX 35 en España, 0,11% arriba. El principal índice de Inglaterra, 0,11% a la baja. Bueno, el DAX 40 en Alemania bajó 0,44. En Francia, el principal índice de la bolsa francesa, el CAC 40, cayó 0,11. El MIB de Italia, 0,36% en alza, sin cambios para el SMI de Suiza. No operó el SMI Suiza hoy. ¿Nos vamos a Holanda? El AX 25 registró una baja del 0,02%. Bueno, veamos más repercusiones en los mercados internacionales en el día de hoy, tanto en Asia como en América, a partir de esto que recién decíamos, se ha movilizado luego de las decisiones judiciales en torno a los aranceles de Trump. El Bovespa en Brasil, 0,25% a la baja. El IPC en México, descenso también, registró del 0,21%. Bueno, aquí en Argentina el Merval cayó 1,5%. En Chile, el principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cayó 0,63%. El Lima Higuera en Perú descendió 0,22%. Y ya nos vamos a Colombia para compartir el Colcap, 0,65% a la baja. En Venezuela, el IBC de Caracas subió 1,37%. Venezuela siempre va desenganchado del resto de las tendencias. Y fíjense usted que en Estados Unidos los indicadores cerraron en alza como consecuencia de la expectativa que generó esa decisión de la justicia. El Dow Jones cerró arriba 0,28%. Sí, lógicamente impactó porque estamos viendo los números en verde. El Nasdaq 0,09%, el Standard & Poor's 500 0,40%. Recordemos que el argumento del fallo provino a partir de, bueno, ¿cuál era, no, el argumento principal? Que Donald Trump se había excedido. Se había excedido, que una ley del año 77 fue tomada por Trump como argumento, y eso ya marcaba un exceso en cuanto a una legislación que debe definir el Congreso de los Estados Unidos y no directamente el presidente. Bueno, en Asia también repercutieron bien los mercados, que son los primeros que inician. En Japón el Nikkei subió 1,88%. El Hang Seng en Hong Kong 1,35% arriba. El Kospi Seúl de Corea del Sur también en alza 1,89%. Y ya en China el índice Shanghái cerró con una suba del 0,7% y el China A50 cerró con un alza del 0,06%. Y nos quedamos hablando de China. Sí, exactamente. A propósito de su presencia en América Latina, en función del equilibrio que tiene China con Estados Unidos en una región clave a la que Estados Unidos durante mucho tiempo no le prestó la atención que sí le prestó China y en la que China ha avanzado fuertemente. Venimos
de la firma de convenios muy trascendentes de la propia China con gobiernos como el de Brasil, con gobiernos como el de Colombia. Exactamente. Sin ir más lejos, el desarrollo del puerto en Perú, es decir, y una serie de inversiones chinas en el continente que han elevado la alerta de los Estados Unidos. Sí, lo que está pasando por estas horas es que China suavizó las restricciones vinculadas a las tierras raras. ¿Cuánto hablamos de las tierras raras? Cuando, finalmente se logró este entendimiento entre Estados Unidos y Ucrania por ese motivo, por ese tipo de tierras en donde se explotan distintos minerales puntuales, hay 17, China en el último tiempo sumó 7 más, en donde reforzaban los controles de exportación. Y claro, esto es un buen mensaje para Europa. Exactamente, sobre todo en un momento donde, hablando de la influencia de la exportación de los productos vinculados a las tierras raras, se está discutiendo fuertemente. Después lo vamos a contar cuando veamos el repaso de las principales empresas tecnológicas. Hoy Nvidia volvió a ser la empresa más valorada del mundo. Eso está directamente relacionado con la inteligencia artificial, con la producción de chips de inteligencia artificial e incluso con alguna proyección que se enmarca en trabas que Estados Unidos ha puesto para la exportación de chips a empresas chinas en función, por supuesto, de esta guerra comercial que vienen estableciendo, pero que esa guerra comercial apunta directamente a el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Sí. Por eso para China es muy importante también la apertura de otros mercados en los cuales obviamente pueda influir y sopesar este poder que aún tiene los Estados Unidos para limitarlo. Sí, es importante resaltar esto y la importancia que tienen este tipo de tierras, ¿no? Y la explotación de esos minerales, porque está vinculado a la tecnología y también, por ejemplo, a la fabricación de drones, porque en estos últimos días China tomó la decisión de flexibilizar este tipo de controles para un producto específico que son un componente, mejor dicho, que son los imanes que se utilizan para la fabricación de drones. Sí, estamos hablando ya ahí de la tecnología aplicada a la defensa. Claro. Sin ir más lejos, esta también es otra de las profundas pujas que hay desde hace mucho tiempo entre los Estados Unidos y China, la tecnología aplicada a la defensa y al manejo de la información. Les diría, desde el momento mismo en que empezaron a discutir la aplicación de qué empresas se quedaban con el control en los países del desarrollo del 5G. Exacto. Si empresas chinas o empresas de los Estados Unidos. De hecho, esa discusión que yo recién les planteaba de Nvidia también encuentra en la contraparte china, una de las principales empresas del rubro tecnológico, con imposibilidades de, por ejemplo, ingresar sus productos a los Estados Unidos. ¿Vamos a hablar del dólar en la Argentina? Vamos, y vamos a ver qué pasó entonces con la cotización. ¿Cómo cerró en esta jornada de jueves? El oficial en primer lugar y luego el dólar turista. Allí lo tenemos en pantalla. El oficial, 1.195 pesos, registró un alza en su variación de 1,70%. Esa fue una de las novedades, sin lugar a dudas, de la rueda de la economía argentina en el día de hoy. La cotización del dólar, que por supuesto tiene su impacto en el dólar oficial, y eso provoca que el dólar turista, al que se le adiciona un 30%, es decir, la diferencia exacta es un 30%, la cotización del oficial contra el turista, 1.553 pesos. La suba fue, como decíamos, del 1,7%. Veamos en pantalla el nivel de las reservas brutas del Banco Central, que si bien se le presta mucha atención a este número, ya no tiene la misma relevancia, entienden, en el gobierno, en función de lo que ha sucedido ayer como algo trascendente y celebrado por el gobierno de Javier Milei, que es el regreso de Argentina al mercado de deuda para poder colocar deuda en el mercado externo y de esa manera financiar nuevos vencimientos y no estar tan pendiente de la acumulación de reservas para hacer frente al vencimiento de otros bonos que tiene la Argentina por delante. De todas maneras, las reservas brutas del Banco Central de la Argentina hoy se ubican en 38.364 millones de dólares. Vamos a ver las tasas de política monetaria aquí en nuestro país, la nominal anual, la efectiva anual y sus porcentajes, que como lo vemos se mantienen en el 29%, la nominal anual, la efectiva anual 33,63%. Veamos el índice UVA y el índice SER, que también informa el Banco Central de la República Argentina todos los días, dato que obviamente se mira con mucho detenimiento en aquellos que
por ejemplo, han colocado plazos fijos en UVA o que han tomado créditos en UVA, denominados en UVA, que tienen una variación diaria que está además muy relacionado, por supuesto, con la evolución de la inflación. De hecho, el UVA es un cálculo que surge también del propio SER. El índice UVA, 1484,82, el índice SER, 588,49. Compartimos los bonos. Vamos. En primer lugar, entonces, vamos a ver qué pasó con el AL30 en dólares, el TX25 y el TX26 para finalizar esta información. El AL30, $68,50 de dólar, registró en su variación un descenso del 0,36%. Bueno, ya bonos como el TX25 en pesos, también el 26, hoy el primero de ellos cayó 0,04, 1.234, no se modificó la cotización del TX26, cerró en 1.454 pesos. El riesgo país de la Argentina, esto también muy relevante en función de esto que recién les decía, ¿no? La posibilidad de que Argentina vuelva al mercado de deuda a partir del riesgo país y de cuál es la sobretasa que debe pagar por sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos, que hoy cotiza en el 4,5% aproximadamente. Digo esto porque empezaron también ya en la Argentina a ofrecerse plazos fijos en dólares a una tasa anual del 5%, es decir, por encima de lo que cotiza el bono del Tesoro americano. ¿Recorremos el continente? Vamos. Vamos a ver qué pasó con este mismo índice en el continente americano. La referencia a los Estados Unidos, Uruguay 88 puntos básicos, subió 2,2%. Chile 120 sin cambios, Perú 154, subió 1,6%, Paraguay 164, subió 0,2%. Nos vamos a Guatemala, 193 puntos básicos, descendió de esta manera 0,8%, Costa Rica 197 puntos, una baja del 1,1%. Brasil 214 puntos básicos, subió 3,8%, sin cambios, República Dominicana 215 puntos. ¿Qué pasó en Panamá? 277 puntos básicos, descendió de este modo 0,1%, en México 309 puntos, subió 1,2%. El riesgo país de Colombia bajó a 339 puntos, fue un 2,5% su retracción. En Honduras el riesgo país se ubica en 353 puntos básicos, subió 3,2%. El Salvador, 427 puntos básicos, bajó 0,2%, sin cambios en la Argentina, lo veíamos recién, 651 puntos. Ecuador, 1.069, subió 4,5%, Bolivia, su riesgo país, 2.006 puntos básicos, cayó 3,5%. Y para finalizar, en Venezuela, 17.362 puntos, subió de esta manera 5,3%. Vamos a ver el mercado de las acciones, comenzando por el Merval, sí. Después iremos a los Estados Unidos para ver cómo cerró la rueda. Ya les anticipamos que el Merval había terminado cayendo en el día de hoy en el global, y la explicación se da en el desagregado de cómo le ha ido a cada una de las empresas que operan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Bueno, acá lo tenemos y vamos a ver en primer lugar qué pasó con Celulosa Argentina, con sus acciones. Cayeron 1,90%, subieron las de Ledesma 6,16%. Subieron las de Aluar 0,96%, cayeron las del Banco Francés en Buenos Aires 4,53%. Las acciones de Banco Macro cayeron 4,01%, subieron las de Bolsas y Mercados Argentinos 1,60%. Central Puerto arriba, 2,21%, caída para Sociedad Comercial del Plata del 4,35%. Las acciones de Cresud cayeron también 0,68%, registró una baja de Edenor del 4,05%. Veamos qué pasó con el Grupo Financiero Galicia, que cayó 2,38%, IDESA en alza 0,83%. El caso de Loma Negra también registró una suba del 1,79%, caída para Metrogas 1,06%. Mientras que Pampa Energía cayó 2,22% y las acciones del Grupo Superville cayeron un 5,53%. Sin cambios para Telecom Argentina, cayeron las acciones de Transportadora Gas del Norte 0,98%. Las de Transportadora Gas del Sur cayeron 4,56%, subieron las de Transener 0,56%. Y subieron también las acciones de Ternium Argentina 0,14%, ascenso para el Banco de Valores 3,95%. Mientras que los papeles de YPF en Buenos Aires cerraron con una suba del 0,63%. Vamos a Estados Unidos, a Nueva York. Vamos a ver qué pasó con las empresas argentinas que operan allí en la bolsa de Nueva York, con mayoría de caídas, sobre todo el sector financiero. Ya pasó en Buenos Aires, también sucedió en Nueva York.
El banco francés registró una baja del 5,6%, arriba Central Puerto 0,2%. Cresut en baja 1,4%, Despegar en alza 0,2%. Edenor cayó 5,9%, caída también para el Grupo Financiero Galicia 4%. Globant en baja 1,1%, IRSA en este caso cerró apenas arriba 0,1%. Las acciones de Loma Negra descendieron 0,6%, a la baja Mercado Libre 0,2%. Pampa Energía y una caída del 3,9%, Grupo Supervil y una baja del 6,1%. Descendieron las acciones de Telecom 2%, también las de Transportadora Gas del Sur en 5,9%. Tenaris en alza 1,5%, mientras que los papeles de Ternium cayeron 0,6%. Y compartimos lo que sucedió con YPF, que también marcó una baja del 1,9%. Vamos a compartir en Wall Street Sí. también las principales empresas tecnológicas. Recién le contábamos que después de su último balance, positivo por cierto, Nvidia ya pasó a ser la empresa más valorada del mundo. Disney hoy subió 0,4%, al igual que Amazon. Microsoft también subió 0,2%, AT&T a la baja 0,4%. Mientras que Apple cerró en baja 0,2%. Meta subiendo en la rueda del día de hoy 0,2%. Las acciones de Nvidia 3,2% arriba, Netflix a la baja 1,9%. Observamos a continuación las acciones de Google que cerraron en baja 0,2%, mientras que las de Zoom subieron 0,3%. Compartimos lo que sucedió con Tesla, sus acciones subieron 0,4%, cayeron las de Coinbase 2,1%. Y cerramos con el banco digital Nubank, que cayó un 0,4%. Vos sabés, Ornella, que hoy sucedió algo Sí. muy interesante en los Estados Unidos, porque se vieron cara a cara el presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal. Acá los tenemos. Aquí los tenemos a Jeremy Powell y Trump. Le venimos contando a ustedes que Trump está enojado con el presidente de la Reserva Federal porque dice, tiene que bajar la tasa de interés, tiene que ser más veloz en esa decisión. Un hombre que Trump conoce muy bien porque asumió en la Reserva Federal cuando Trump era presidente de los Estados Unidos, no ahora, sino en su mandato anterior. Pero si hay algo que distingue a los Estados Unidos, y por eso es los Estados Unidos, son sus instituciones y la confianza en sus instituciones, entre ellas la Reserva Federal, es decir, evitar el involucramiento político, algo que Trump en campaña había denunciado que estaba haciendo Powell para beneficiar a Biden y que sigue sosteniendo de alguna manera cuando le pide que baje la tasa de interés para dinamizar la economía. Hoy se vieron cara a cara. Hoy se vieron cara a cara, trascendió que tras este encuentro Jerome Powell habló de las expectativas a futuro sobre el impacto que tendrán o no los aranceles y sobre todo en su visión, ¿no? Bajo su visión, la visión del presidente de la Reserva Federal, el impacto de los aranceles en la inflación allí en los Estados Unidos, un tema que es central y clave para el mandatario norteamericano en un encuentro que fue privado y que fue convocado por el propio Donald Trump allí en la Casa Blanca. Exactamente, por eso fue muy importante lo que sucedió porque no sé si es tan habitual por esto de la independencia que la Reserva Federal mantiene con respecto a los gobiernos de turno, o al menos esa es la visión que históricamente se ha dado de la Reserva Federal, que es no involucrarse en decisiones de política monetaria que estén basadas en política partidaria. Eso fue marcado una vez más por el comunicado que emitió la Reserva Federal una vez que terminó esta reunión. Es decir, hubo dos versiones de la reunión, de todas maneras no muy diferentes, una versión de la Casa Blanca de este encuentro y una versión de la propia Reserva Federal que sostiene que toda determinación vinculada a la política monetaria de los Estados Unidos va a ser tomada en función de datos técnicos y de evaluaciones técnicas y no de implicancias políticas. En primer lugar, contar esto, es la primera vez, es el primer encuentro desde que asumió Donald Trump en este segundo mandato con el presidente de la Reserva Federal. Y segundo, decir que hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca dejó muy en claro que Trump mantiene la postura sobre Powell de que está cometiendo un error. Una vez no es que modificó su postura a partir de este encuentro. Exactamente. Bueno, yo estaba buscando recién, mientras te escuchaba a vos, Ornella, textual la palabra que utilizó la Reserva Federal para explicar que las decisiones sobre la tasa de interés se tomarán, dice el comunicado, basándose únicamente en un análisis cuidadoso, objetivo y remarcan no político, por esa referencia que recién decíamos. Sí, y
la Reserva Federal remarcó en este comunicado, recién vos lo decías, Sebastián, que luego se emitió un comunicado de la Casa Blanca, del presidente de los Estados Unidos y de la Reserva Federal. Desde la Fed remarcaron que mantienen su independencia. Exactamente. Bueno, es un dato distintivo. Es decir, si por eso decía, si hay algo que caracteriza a los Estados Unidos, por eso, entre otras cosas, es los Estados Unidos, es la primera potencia del mundo, es la solvencia y la confianza en sus instituciones, y la Reserva Federal es una de ellas. Vamos a ver qué pasa con el precio del petróleo en el mundo, porque el petróleo sigue cayendo. Hay una intención de la OPEP+ de producir más, es decir, valga el término y la redundancia, de producir más petróleo, más barriles a partir de julio, sobre todo es la intención, y esto empuja a la baja el precio, sobre todo porque el mundo sigue inmerso en la incertidumbre sobre si su economía va a crecer o va a decrecer como consecuencia de la guerra comercial. Sí, exactamente, 2 días consecutivos de caída. Ayer contábamos también una baja en el mercado de referencia Brent, 1,19% para el Brent, $64, con 13 centavos de dólar el precio del barril. Veamos el WTI, que es el precio del petróleo de referencia en los Estados Unidos, que también bajó, menos, pero porcentualmente hablando, 0,05%. El barril cuesta $60,91. Vamos a compartir el valor del oro. Hoy un informe de uno de los principales bancos de los Estados Unidos aconsejando a mayores tenencias de reserva de oro por la incertidumbre que hay en la economía del mundo. 3.317,10 el valor de la onza hoy, una caída del 0,48%. Y el valor del Bitcoin, para finalizar, $106.323, descendió de esta manera, 0,89%.